Tiene usted la palabra. Estamos bien cuadrados. Cuando quiera. Estamos bien aquí. Sí, déjame decir. Bueno, ante todo, buenas tardes. Buenas tardes. Por lo demás está decir la satisfacción y la gratitud que siento de haber sido invitado a dirigirle algunas ideas a este selecto grupo afín a las trincheras político-ideológicas del partido Vox de España, que signa una luz y una lámpara al camino que debemos seguir en las democracias latinoamericanas. El tema que yo voy a tratarles a ustedes hoy no es Venezuela. Es un tema que afecta e impacta a Colombia y más aún al hemisferio americano, por quedarnos solamente en el hemisferio. En tal sentido, les voy a comunicar algunas ideas. En primer lugar, titulo mi pequeña intervención, vuelvo y repito, de aportarles algunas ideas, la he denominado el Estado venezolano, confederación de estructuras criminales transnacionales, perspectiva y prospectiva del contexto político estratégico. A tal efecto, vamos a desarrollar lo más breve que yo pueda una primera parte para tener claro unas definiciones y unos conceptos de las cuales debemos partir. Y luego, para comprobar esas definiciones y esos conceptos, vamos a hacer una suerte de ejercicio con unas variables, unas categorías de análisis específico en el lapso de tiempo comprendido entre el 25 de agosto y hoy 10 de noviembre. Vamos a ver cómo nos va. Empecemos por las definiciones. La situación política, económica y social venezolana va a continuar deteriorándose y más aún se va a agudizar más. El Estado venezolano, a partir del acuerdo FARC-Santos del 2016, aceleró una deriva brutal para convertirse en una sólida estructura que articula grupos criminales transnacionales, en donde la Fuerza Armada Nacional Bolivariana funge como coordinador operacional y logístico de unos grupos criminales transnacionales que, a saber, son las FARC, Nueva Marquetalia, el ELN, el grupo Hezbollah, que es una estructura terrorista islámica libanesa, ojo lo que voy a decir, fundada, organizada, entrenada y equipada por la Guardia Revolucionaria iraní, el Hamas, y óigase bien, otra estructura terrorista palestina, organizada, equipada y entrenada también por la Guardia Revolucionaria iraní. Es decir, la confederación, y aquí quiero hacer una acotación, una cosa es la federación, ojo, y una cosa es la confederación. El título que yo he acuñado de confederación está bien pensado. Una federación es un grupo de estados, ¿verdad?, pero que los une una constitución, donde un estado federal, ¿verdad?, actúa, y cierta independencia a las estructuras estatales, federales. La confederación no. La confederación nos une en una suerte de pacto. Es un pacto donde los integrantes de la confederación tienen una mayor libertad de acción. Pues bien, el Estado venezolano es una confederación de estructuras criminales. Y ya sabemos cuáles son los que integran esa exclusiva confederación. La condición político operacional de esta confederación está precisamente no en Caracas, está en La Habana, Cuba. Es decir, que el vértice político estratégico de la confederación está en La Habana, donde
el Estado venezolano es el anillo de conjunción de los miembros selectos de la Confederación, que ya sabemos quiénes son. Estas definiciones tienen que ver directamente ahora con Colombia. Por eso es que yo les digo que es errónea la presentación de Ricardo. El coronel Isidro Pérez va a hablar de Venezuela. No, yo no estoy hablando de Venezuela. Este problema es de América Latina, este problema es del hemisferio. Y ya sabemos a quiénes nos enfrentamos. Ahora, hablemos de Colombia. Resulta que hasta muy pasado reciente, las fuerzas militares de Colombia y las autoridades nacionales de mando de Colombia catalogaban, y recientemente acabo de escuchar a un alto personero del gobierno decir, sí, las guerrillas colombianas son, en Venezuela es la retaguardia estratégica de las guerrillas colombianas. Pues eso es falso. Eso ha dado un profundo giro estratégico, sobre todo a partir del acuerdo FARC-Santos del año 2016. Y ese giro estratégico de retaguardia, mal llamada, y que eso era verdad hasta hace poco, ahora se ha convertido el territorio venezolano en una cabeza de desembarco, y perdónenme la utilización de términos militares, una cabeza de desembarco que es un área en donde se acumulan equipos y tropas para proyectar las operaciones futuras. Y eso ha convertido al territorio venezolano, y como parte de la Confederación, la base de operaciones de la Confederación de Estructuras Criminales Transnacionales. Entonces hay un giro estratégico que tiene que tener claro. Por eso hay que empezar por definir las cosas y ponerle el nombre a las cosas como son. Bueno, obviamente entonces nos permite definir que en una visión de conjunto, en un horizonte político, estratégico, operacional, podemos entonces definir que el Estado venezolano es un entablado de estructuras criminales transnacionales incorporadas en una estructura de un Estado. Aquí es donde viene la trampa, ¿verdad? Que ejecutan prácticas criminales, porque si son estructuras criminales, ejecutan prácticas criminales hostiles a Colombia y América Latina. Articulado esa estructura con los miembros FARC, ELN, Hamas, Hezbollah y carteles del narcotráfico internacional. Entonces, y más aún, esta estructura está apoyada con actores geopolíticos, que es Rusia, China e Irán. Y ya vamos a hablar más adelante. Entonces, por eso yo quiero empezar definiendo las cosas. No, es que, no. Esto es una definición clara, y ya les voy a comprobar que no es nada exagerada, con hechos reales, como les dije, entre el 25 de agosto y hoy 10 de noviembre. Dijimos que el vértice estratégico de esto es Cuba. Pues bien, no quiero mencionar por el tiempo, en aras del tiempo, la coexistencia del régimen castrocomunista cubano, como todo el aparato estatal venezolano, incluyendo esa Fuerza Armada Nacional Bolivariana, está llena de puros agentes políticos cubanos. Las notarías, el servicio de extranjería, las Fuerzas Armadas. Hay una presencia institucionalizada y aceptada por el vértice operacional, que es esa estructura que es el Estado. Vaya a decir con nombre de apellido en este momento, que no me gusta, es del señor Nicolás Maduro, porque aquí no estamos hablando de Maduro, es de estructuras políticas, de estructuras narcocriminales. Este problema, que ya se ha definido, me permite a mí afirmarles a ustedes que el Estado colombiano, que el gobierno colombiano y más aún los gobiernos de América Latina han tenido lo que hemos denominado una miopía estratégica. ¿Y qué es la miopía estratégica? Simplemente la falta de una visión integral del problema político estratégico que impide concebir una solución estratégica acertada. Como si esta definición no la ve el alto gobierno, no la ven los líderes, pues se van a sentar, lo que está pasando, vamos a sentarnos con el gobierno venezolano, bueno, a hablar términos políticos, pero ¿términos políticos de qué?
Si usted no tiene claro que está enfrente de una estructura criminal, pues los criminales no entienden de política. Es como aceptar a los talibanes como... Exacto. Entonces, por eso hay que partir, César, de definiciones claras. Y ya vamos a ver más adelante. Bueno, ahora, ¿por qué esta miopía estratégica? Así ha acuñado el término también, vaya el término, por las autoridades nacionales de mando en Colombia y en América Latina. ¿Por qué? Primero, falta de pensar desde la perspectiva de la amenaza. Yo debo pensar cómo piensa el enemigo, no cómo pienso yo. Ya se los voy a comprobar. Segundo, no existe una visión que considere el peor de los escenarios. No, si estamos hablando de una estructura criminal, yo debo pensar que van a ejecutar acciones hostiles, cada vez más graves. No, es que ya hubo la apertura de fronteras. No. Así no debe pensar el político estratégico. Debe pensar desde este punto de vista. Uno, ¿cómo piensa el enemigo? Dos, que es capaz de hacer algo más grave de lo que ha hecho. Ahí están las Torres Gemelas. Un ejemplo, el gobierno colombiano considera que el problema venezolano es un problema de crisis humanitaria, en forma general, por supuesto, voy a hablar, pero resulta que va mucho más allá. Es un problema de violación de la soberanía territorial, es un problema de que esa inmigración está aumentando los cuadros y el pie de fuerza de las estructuras criminales, que ya sabemos que pertenecen a la Confederación. Que hay articulaciones de inmigrantes ilegales con las plataformas de izquierda colombianas que quieren desestabilizar la democracia colombiana. Que hay un incremento de la delincuencia común, del espionaje militar y la presión del flujo sobre las instituciones públicas colombianas. Entonces, es mucho más allá que una crisis humanitaria, de poner unas carpas allá en Cúcuta, vamos a darle comida a estos fascinerosos, porque así lo son. Yo soy venezolano, pero esos son el pie y la base popular que apoyó el régimen chavista. Eso es otro tema a discutir más adelante. Un ejemplo del peor de los escenarios. Y adelantándome en las variables, acaba de declarar el presidente Miguel Díaz-Canel, creo que es el presidente de Cuba, ¿no, Jay? Sí. Bueno, acaba de decir textualmente: no daremos espacio a la restauración capitalista y evitaremos a toda costa una transición que destruya lo logrado durante tantos años de revolución. Eso incluye el firme control político que tienen sobre la Confederación de Estructuras Criminales, que es el Estado venezolano. O sea, es el peor de los escenarios. Bueno, entonces, directamente, esta definición pues impacta en un amplio espectro conceptual la seguridad y defensa nacional de Colombia. Bueno, no existe una visión realista de los hechos políticos. No se trata de pensar lo que yo creo que es, o no se trata de pensar lo que ojalá sea. Es analizar los hechos políticos como son y extractar la realidad que hay allí. Yo quisiera que se aperturara la frontera, por decir algo tonto. No es lo que yo quisiera, es lo que está ahí. Una visión pragmática de los hechos políticos. No existe una visión de conjunto en tiempo y espacio de esos hechos. No existe una visión histórico-geográfica del problema venezolano, natural. ¿Por qué lo digo? Colombia, por razones de carácter histórico, por razones de carácter geográfico, pues es el espacio natural de expansión y de proyección geopolítica, geoestratégica y geoeconómica de las prácticas criminales de la Confederación. Que eso tenemos que verlo así. No, es que vamos a ver, es que a lo mejor es por el Caribe, que se trata de un problema del norte de Santander para que hagamos negocio con, abramos los puentes. Va más allá de eso. Bueno, finalmente, en esta parte, o sea, no existe pues una visión prospectiva. La perspectiva es que las cosas seguirán así si yo no hago nada. Y si es prospectivo, es que si yo intervengo, modifico al estado final que yo quiero. Eso no se ha hecho. En síntesis, entonces, con esta concentración necesitamos el análisis. Hay que hacer un análisis. ¿Cuál es la corrección? Bueno, la corrección de esto es hacer un análisis sistémico y una evaluación de unas categorías de información, que es el ejercicio que yo voy a hacer con ustedes. Pero teníamos que partir del marco teórico conceptual.
¿Cuáles son esas variables? Política, económica, social, información, militar, tiempo, medio geográfico. Esa es una variable. Ahora vamos a ver qué pasa. Yo debo identificar esa variable, ver cómo evolucionan en tiempo y espacio y comprender cómo se interrelacionan entre sí. A la luz de los conceptos y definiciones que acabo de expresar, con estas ideas en mente de cómo debemos ver las cosas, vamos a ver unos hechos concretos para que no teoricemos tanto. Yo voy a demostrarles que la conceptuación es verdad. Empecemos. La variable política. Tenemos. No me da tiempo. Bueno, yo termino rápido. Para que intervengan ellos. La variable política, es que es en la variable política tenemos el gobierno venezolano anuncia que un tal grupo Tancol, eso está lo pueden buscar, está infiltrando al territorio venezolano para desestabilizar el gobierno venezolano. Ese concepto es al revés. Ellos tienen un concepto que es huir hacia adelante. Quiere decir que eso es lo que ellos están haciendo. Eso es lo que nos permite afirmar que ese grupo Tancol es al revés. Ellos están anunciando lo que ellos hacen. Hay incursiones en este momento que están infiltrando al territorio colombiano para desestabilizar la democracia colombiana y máxime a las puertas de un proceso electoral. Bueno, voy a nombrar aleatoriamente, nombrarles algunos. Otro, el régimen venezolano, lo anunció la señora canciller, va a denunciar al presidente Iván Duque en la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad, por el asesinato de un muchacho venezolano allá en Portibú. Fíjense, esto fue días antes de la decisión de la Corte Penal Internacional de abrir una segunda investigación. Bueno, vamos a ir a la última. Colombia e Israel tienen un enemigo común. ¿Le suena? Sí. Lo acaba de pronunciar el ministro de la Defensa y se produce tremenda diatriba que sí, que no, que es que él no quiso decir eso, que es que vamos a ver. Y sale un analista por allá, no sé, un internacionalista, no quisiera ni recordar el nombre, me perdona donde dice, no, es que nosotros podemos tener tranquilamente relaciones con Irán, pero no con el Hezbollah. Ya vamos a ver más adelante rapidito. Y vamos a interrelacionar esta variable. Resulta que sale que Irán, aquí está dos institutos, les voy a dar el nombre, donde se confirma que el gobierno iraní está vendiendo, primero se confirma que el gobierno venezolano es el primero en tener drones armados en América Latina. Está confirmado. El fin de semana pasado hubo una feria allá en la base aérea de Maracay, en Venezuela, y fueron exhibidos. Fueron ya avistados drones venezolanos volando en la frontera colombiana. Y está confirmado que Irán está vendiéndole armas al gobierno de Maduro. Entonces, y sabemos que Hamas, que es miembro de la Confederación, es parte integral de la Guardia Revolucionaria iraní. Entonces, ¿cómo es esto? Hablamos con el Hamas, pero somos amigos del gobierno iraní. ¿Cómo es esto? Militar. Hay dos declaraciones fundamentales, todo esto en el periodo de rango de tiempo, del almirante Craig, ex comandante del Comando Sur, porque acaba de recibir una mujer de almirante. Dos cosas dijo y confirman. Uno, Venezuela es un abrigo seguro del narcotráfico, cita textual. Otro, Venezuela es una base de operaciones de las estructuras narcoterroristas, cierro comillas. Eso lo está diciendo el jefe del Comando Sur. Ya vamos a cerrar. Entonces, se confirma que la Fuerza Armada Nacional de Bolivariana es la primera en tener drones armados en Sudamérica, lo acabo de decir. Variable social. Miren esta. La Universidad Católica Andrés Bello de Caracas acaba de publicar un informe donde dice que el 94.5% de la población venezolana está en pobreza. Pero de ese 94.5%, el 70.4% está en pobreza extrema. ¿Qué avisora esto? Pues que el problema
O sea, que el problema sobre Colombia se va a crecer exponencialmente. Finalmente, hay más eventos. Les voy a dar las conclusiones. La primera, el régimen venezolano es una estructura criminal transnacional que desde el territorio venezolano proyecta acciones criminales sobre Colombia y sobre el hemisferio. Se vaticina un agudizamiento exponencial del problema venezolano. Si hay algún problema colombiano de primer orden, es el problema venezolano. Valga el juego de palabras. Venezuela se confirma como una base de operaciones de las estructuras criminales transnacionales. Es necesario generar planes operacionales y planes de inteligencia, ojo bien, conjuntos, interagenciales y multinacionales. Esto no es un problema del gobierno colombiano solo. Esto es un problema multinacional, como lo piensan ellos. El problema de ellos es multinacional. Pues, hay que enfrentarlo multinacionalmente. La situación de Venezuela seguirá su deriva hacia escenarios violentos. Es necesario presionar a Cuba en tres aspectos fundamentales. Uno, aislarla diplomáticamente junto con Venezuela. Y no la voy a mencionar ahorita por el tiempo. Desempolvar la doctrina Betancur de la década del 60. Hay que declarar a Cuba y a Venezuela como promotoras del terrorismo internacional. Hay que hacerlo. Tercero, hay que considerar el gobierno colombiano y otros gobiernos democráticos la ruptura de relaciones diplomáticas con Cuba. No puede ser que el régimen cubano, que es el vértice político estratégico, siga actuando indemne en el concierto internacional. Ya estoy terminando, estoy en la conclusión. 2 minuticos. Sí. 2 minuticos. La carencia de una visión integral del problema venezolano es una crítica condición, que es la que ha determinado solamente aproximaciones tácticas parciales al problema. No hay un enfoque estratégico operacional integral para concebir y ejecutar una solución de carácter estratégico. Yo quería mencionarle, lo puedo hacer ya después, sobre el debate, si quieres. El tema de la Corte, porque aquí les traje una premisa, lo estaba hablando con Jair, unas denuncias. Déjalo para el debate. Sí, eso lo hacemos en el debate, les voy a mostrar esto que está aquí, sobre unas denuncias que hizo un ciudadano venezolano ante la Corte Penal Internacional. Ojo, un ciudadano venezolano, con abogados venezolanos, en La Haya, por crímenes de lesa humanidad de Nicolás Maduro, sobre población colombiana en territorio colombiano. Ya vamos a ver qué hizo. Eso fue en el 2016 y aquí no ha pasado nada. Vamos a abrir el coloquio, si les parece. Ya finalmente, déjame terminar, dame un minuto más y termino. Que quiero... Bueno, hay más datos, pero los podemos dar. Vamos a hacer algo, Ricardo. Hay más datos y los podemos dar en la conversación. Perfecto. No hay problema. Muchas gracias, coronel. Sí. Entonces,